Imagina que llevas una mochila muy pesada, tanto que a veces ni siquiera notas cuánto pesa. Pero ahí está, sobre tus hombros, afectando tu manera de caminar, tu forma de mirar el mundo e incluso tu respiración. Esa mochila está llena de rencores, resentimientos y heridas que nunca sanaron del todo. Tal vez alguien te lastimó profundamente, o quizá fuiste tú quien cometió un error que aún no puedes perdonarte, algo que no te deja avanzar. Ahora imagina que un día alguien te ofrece la oportunidad de abrir esa mochila y sacar todo lo que te causa dolor, todo lo que pesa. Lo que te están ofreciendo es perdón. Parece sencillo, pero el perdón es una de las fuerzas más transformadoras que existen. No solo aligera tu carga, sino que cambia por completo tu forma de vivir. Transforma cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás y cómo enfrentas cada día. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si realmente perdonaras, si soltaras todo lo que llevas dentro y permitieras que el perdón renovara tu corazón? Este video es una invitación a descubrir ese poder, porque el perdón no es una idea abstracta, es una fuerza viva que puede traer libertad y sanidad interior. Vamos a ver qué enseña la Biblia sobre el perdón, cómo lo reflejó Jesús con su ejemplo y sobre todo, cómo puedes permitir que esa enseñanza cambie tu vida. Porque sí, el perdón puede hacerlo todo nuevo, puede sanar tu pasado, transformar tu presente y abrir un futuro lleno de paz. Quédate, porque lo que descubrirás aquí puede marcar el inicio de algo completamente diferente para ti. Parte 1. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Es curioso, sabemos que perdonar es bueno, incluso saludable, pero a veces parece casi imposible. Tal vez porque sentimos que al perdonar dejamos que la otra persona gane, como si hacerlo significara que lo que nos hicieron estuvo bien, o que estamos olvidando el dolor. Entonces nos quedamos atrapados en un ciclo de resentimiento, creyendo que el no perdonar nos protege de volver a ser heridos. Pero la verdad es que no lo hace. El rencor solo nos mantiene prisioneros. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, se nos enseña: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, junto con toda malicia. Sean más bien bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No se nos pide perdonar porque el otro lo merezca, sino porque es el camino hacia la libertad interior. Perdonar no es olvidar ni justificar, es liberarse. Y lo que lo hace tan difícil es el ego, ese yo herido que se aferra a tener la razón, creyendo que aferrarse al dolor es protegerse. Pero en realidad, cuando perdonas, no haces un favor al otro, te lo haces a ti mismo. Jesús lo mostró de la forma más poderosa. En la cruz, en medio del sufrimiento, no respondió con odio ni venganza, sino con compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34. En su momento más oscuro, eligió el perdón, no por ellos, sino porque comprendía que el perdón libera el alma. Así que, si te preguntas por qué es tan difícil perdonar, tal vez sea porque hemos entendido mal su propósito. El perdón no es para quien te hirió, es para ti. Es el regalo que te permite sanar, soltar el peso y vivir en paz. Y sí, perdonar es un proceso. No ocurre de un día para otro. A veces hay que trabajarlo poco a poco, y eso está bien. Cada paso hacia el perdón es un paso hacia tu libertad. Lo esencial es comprender que el perdón siempre está a tu alcance, y que elegirlo te permite vivir con más ligereza, dejando atrás el peso emocional que te agobia. Parte 2. El poder del perdón en tu salud emocional. ¿Has notado que cuando guardas rencor, es como tener una espina clavada en el corazón? Cada vez que recuerdas lo ocurrido, duele. Tal vez te quita el sueño, altera tu ánimo o interfiere con tu paz interior. Lo que muchas veces no entendemos es que el perdón no solo tiene un valor espiritual o moral, sino que también influye directamente en nuestra salud emocional. Cuando no perdonamos, revivimos la herida una y otra vez. Cada pensamiento reabre la herida y renueva la ira o la frustración. Con el tiempo, esas emociones se acumulan y terminan agotándote, drenando tu energía, nublando tu mente
y afectando tu manera de relacionarte con los demás. El resentimiento se filtra en la forma en que miras el mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, se nos recuerda: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. Y es verdad, cuando te niegas a perdonar, te estás negando la alegría que podría restaurarte por dentro. El rencor actúa como un veneno lento que contamina cada aspecto de tu vida. Pero algo maravilloso sucede cuando eliges perdonar. Es como si te quitaran un gran peso de encima. Respiras con más libertad, los pensamientos negativos pierden fuerza y el alma se limpia. El perdón se convierte en una forma de liberación emocional, te permite soltar el dolor y enfocarte en sanar, en crecer y en mirar hacia adelante. Incluso la ciencia lo respalda. Diversos estudios han demostrado que perdonar mejora la salud mental, reduciendo la ansiedad, la depresión y el estrés. Es sorprendente cómo algo tan espiritual puede tener efectos tan reales en nuestra vida diaria. El perdón es, en verdad, una medicina para el alma que también cura la mente. Eso sí, perdonar no siempre es fácil ni inmediato. A veces es un proceso largo con altibajos. Un día sientes que lo has superado y al siguiente vuelve la herida. Y está bien, es parte del camino. Lo importante es recordar que perdonar no es un favor hacia el otro, sino un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: merezco paz, merezco soltar esto. Cuando te aferras al rencor, le das poder a quien te lastimó, permitiendo que siga influyendo en tus emociones. Pero cuando decides perdonar, recuperas el control de tu bienestar. Es un acto de valentía y de amor hacia ti mismo. Es decidir que tu paz vale más que cualquier herida del pasado. Parte 3. El perdón no significa olvidar ni justificar. Uno de los mayores errores al hablar de perdón es pensar que implica olvidar lo sucedido o justificar lo que estuvo mal. Pero eso no es cierto. Es importante entenderlo para descubrir el verdadero poder del perdón. Primero, sobre el olvido, perdonar no borra la memoria. Es muy probable que nunca olvides lo ocurrido, y eso está bien. No se trata de eliminar el pasado, sino de quitarle el control que tiene sobre ti. Imagina que ese recuerdo es como un libro. Puedes leerlo, pero ya no te hiere. El perdón no significa quemar ese libro, sino poder abrirlo sin que duela. Jesús nunca nos pidió olvidar, sino aprender a perdonar. Él reconoció el dolor y la injusticia, pero mostró un camino más alto, el de la libertad interior. En el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a quien le hacía daño, y él respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Su enseñanza nos muestra que el perdón no tiene límite, porque no se trata de liberar al otro, sino de liberar tu propio corazón. Esto nos enseña que el perdón no es un acto único, sino una decisión constante. Es una elección que hacemos una y otra vez para mantenernos libres del rencor. No porque el recuerdo del daño desaparezca, sino porque decidimos no vivir atrapados en él. Otro error común es confundir el perdón con justificar. A veces creemos que perdonar implica aprobar o excusar lo que nos hicieron, como si dijéramos: estuvo bien, pero eso no es cierto. Perdonar no significa justificar el mal, sino declarar: no voy a dejar que esto me consuma. Es elegir no ser prisionero del dolor, sin negar que lo que pasó fue injusto. Pensemos en la historia de José, hijo de Jacob. Fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Imagínate el dolor, la humillación y la soledad. Sin embargo, años después, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. No les dijo: lo que hicieron estuvo bien, sino: aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo transformó en bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. José no justificó el mal, pero decidió perdonar para poder avanzar y cumplir el propósito que Dios tenía preparado para él. Y aquí está la enseñanza central: perdonar no significa permitir que vuelvan a herirte. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer límites. Puedes liberar el rencor sin abrir la puerta al mismo dolor. El perdón sana, pero también enseña a proteger tu corazón y cuidar tu bienestar. Parte 4.
El perdón te libera a ti, no a los demás. Con frecuencia creemos que perdonar es liberar a quien nos lastimó de su culpa o de las consecuencias de sus actos, como si el perdón fuera un regalo para el otro. Pero en realidad, el perdón es una liberación personal. No libera tanto al otro como a ti mismo. Piensa en esto: cuando guardas rencor o enojo, es como cargar una cadena pesada. Esa cadena te acompaña a todas partes. Aunque intentes enfocarte en otras cosas, el recuerdo vuelve, te incomoda, te roba energía y te llena de pensamientos negativos. Toda esa fuerza que usas para sostener el resentimiento podría servirte para cosas más valiosas. El perdón es la llave que rompe esa cadena. Jesús nos enseñó que perdonar no solo es un acto hacia los demás, sino una manera de sanar nuestra propia alma. Cuando eliges perdonar, sueltas una carga emocional enorme y haces espacio en tu interior para nuevas experiencias, emociones y bendiciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dijo: si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará. Estas palabras revelan que el perdón es un ciclo. Al liberar a otros de nuestro enojo y resentimiento, también nos liberamos a nosotros mismos. Y aquí hay algo profundo: el perdón no depende de si la otra persona se disculpa o cambia. A veces creemos que solo podemos perdonar cuando el otro reconoce su error, pero no es así. El perdón es una decisión personal, un acto entre tú y Dios. No necesitas una disculpa perfecta para sanar. Puedes perdonar incluso si la otra persona nunca lo hace. Perdonar es como limpiar una herida en tu piel. No esperas a que aquello que te lastimó venga a sanarte. Tú tomas la iniciativa y haces lo necesario para curarte. Así funciona el perdón. Es una limpieza interior que te permite avanzar y evitar que tu vida esté definida por el dolor. Y lo más maravilloso es que, al perdonar, abres espacio para lo nuevo. Imagina tu corazón como una habitación. Si está llena de rencores, heridas y resentimientos, no hay lugar para el amor, la paz ni la alegría. Pero cuando eliges perdonar, despejas ese espacio y permites que la luz entre de nuevo. Pero cuando eliges perdonar, es como si limpiaras toda esa basura emocional acumulada, dejando espacio para cosas nuevas y valiosas. Y créeme, cuando comienzas a soltar, Dios abre puertas que nunca imaginaste. El perdón puede parecer una montaña imposible de escalar, pero cada paso hacia él es un paso hacia tu propia libertad, hacia tu paz interior. No ocurre de un día para otro, pero cada vez que decides dejar ir un poco más del resentimiento, vas construyendo una vida más ligera, más plena y más feliz. Parte 5. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente y el futuro. Hay algo que debemos comprender con claridad. El perdón no puede modificar lo que ya ocurrió. No borra los hechos ni elimina el dolor vivido. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque cuando estamos heridos, lo que más deseamos es que todo hubiera sido distinto, que ese momento doloroso nunca hubiera pasado. Pero el pasado ya está escrito. Lo que sí puede hacer el perdón es algo mucho más profundo. Puede cambiar la forma en que vives hoy y abrirte una nueva puerta hacia el futuro. Es natural anhelar justicia. Cuando alguien nos hiere, sentimos que debería pagar por lo que hizo. Pero hay una trampa en ese deseo. Mientras esperas que el otro sufra o pague, te mantienes atado al mismo dolor, reviviendo una y otra vez lo ocurrido, como si al hacerlo algo fuera a cambiar. Sin embargo, el único que sigue sufriendo eres tú. El perdón, en cambio, te da la oportunidad de soltar el pasado y comenzar una nueva forma de vivir. Piensa en esto: no puedes cambiar lo que te sucedió, pero sí puedes decidir cómo dejarás que eso influya en tu presente y en tu futuro. El perdón no se trata de corregir lo que fue, sino de liberarte del peso que aún cargas para poder avanzar con una mirada renovada. Al final del día, lo que te pasó dejó una herida, pero si no perdonas, esa herida sigue abierta, sigue sangrando. Cuando eliges perdonar, permites que esa herida cicatrice. No desaparece por completo, las cicatrices permanecen como recuerdo, pero ya no duele, ya no te define.
Jesús demostró este principio de una forma extraordinaria. Cuando sanaba, no solo restauraba el cuerpo, sino también el alma. Recuerda cuando curó al paralítico, lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Mateo capítulo 9, versículo 2. Él no solo ofrecía sanidad física, sino también un nuevo comienzo espiritual. Y eso es exactamente lo que hace el perdón. Te da la oportunidad de empezar de nuevo, de no quedarte atado a lo que viviste, sino de mirar hacia adelante con esperanza. Además, el perdón tiene el poder de transformar relaciones. A veces, vínculos rotos pueden ser restaurados gracias a él. No significa que todo volverá a ser como antes, pero sí que puede surgir una relación más consciente, basada en la comprensión y la compasión. Incluso si decides no retomar esa relación, el simple hecho de perdonar te libera del peso que te mantenía atado. También es importante entender que el perdón trae libertad, pero no necesariamente elimina todas las consecuencias de lo ocurrido. Puede que algunas heridas tarden en sanar o que ciertas secuelas permanezcan. Sin embargo, lo esencial es que ya no estarás atrapado en el mismo ciclo de dolor. El perdón te permite seguir adelante con esperanza, sabiendo que aunque no puedes cambiar lo que te hicieron, sí puedes transformar la manera en que eliges vivir desde hoy. Así que, aunque el perdón no tiene el poder de reescribir tu historia, sí puede escribir una nueva página en tu vida, una en la que el dolor ya no sea el protagonista. Tú decides quién tiene el control, el rencor que te encadena, o la libertad que solo el perdón puede darte. Parte 6. El perdón como un acto de amor propio. A menudo pensamos que perdonar es algo que hacemos por los demás, como si fuera un favor que les concedemos. Pero la verdad es muy diferente. El perdón, ante todo, es un acto profundo de amor propio. Perdonar a los demás no se trata de si lo merecen o no, sino de que tú mereces vivir en paz. Imagina esto. Cada vez que te aferras al rencor, es como si bebieras un veneno esperando que afecte a la otra persona, cuando en realidad eres tú quien está siendo dañado. El resentimiento, la ira y el enojo se acumulan dentro de ti, y el único que sufre sus consecuencias eres tú. Por eso, cuando eliges perdonar, en realidad te estás regalando libertad. Es como dejar de consumir ese veneno y permitirte respirar nuevamente, vivir con ligereza y paz interior. El perdón no es por el otro, es por ti. La Biblia es clara cuando habla del amor. Amar al prójimo también implica amarte a ti mismo. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 39. Sin embargo, a menudo nos enfocamos tanto en la primera parte, amar a los demás, que olvidamos la segunda, como a ti mismo. Eso también significa aprender a perdonarnos por los errores cometidos y liberar el corazón de las heridas que otros nos han causado. Perdonar es una forma de autocuidado, una manera de proteger tu corazón y priorizar tu bienestar. Tal vez creas que al mantener el resentimiento te proteges del dolor futuro, pero la verdad es que ese mismo rencor es el que te sigue lastimando. Perdonar es decirte a ti mismo: merezco paz, merezco vivir sin este peso. También es esencial entender que el perdón no es un signo de debilidad. En realidad, requiere una fortaleza interior enorme, porque al perdonar, decides no permitir que el daño defina tu vida. Tomas el control de tu historia, eligiendo avanzar con un corazón más liviano y libre del pasado. A menudo nos cuesta perdonar porque creemos que al hacerlo perdemos poder, pero la verdad es que el perdón es la manera más poderosa de recuperarlo. Al perdonar, decides que ya no serás víctima del dolor, ni permitirás que tus heridas determinen tu futuro. Estás construyendo una vida guiada por la libertad y no por el sufrimiento. Además, el perdón tiene la capacidad de liberarnos del dolor que nosotros mismos perpetuamos. Nos juzgamos, nos castigamos y quedamos atrapados en un ciclo de culpa. Pero debemos recordar, si Dios nos perdona, ¿por qué no habríamos de perdonarnos también? La autocompasión es esencial. No puedes vivir plenamente si sigues recordando constantemente tus errores. Y nos cusenteste en no puedes por isal, o moste en no puedes ser. El perdón hacia los demás es vital,
pero el perdón hacia ti mismo es igual de necesario. Dios te ha perdonado mucho antes de que tú siquiera lo pidieras. ¿No crees que ya es momento de hacer lo mismo contigo? Perdonar, entonces, no es solo un acto hacia los demás, sino una expresión profunda de amor propio, una sanación personal. Es recordarte que mereces vivir en paz y que tu historia no tiene que ser una repetición de tus heridas. Cuando decides hacerlo, abres el espacio para que Dios llene tu vida de gozo, bendiciones y nuevas oportunidades. Parte 7. Perdonar no siempre significa reconciliarse. Uno de los errores más comunes sobre el perdón es pensar que siempre implica reconciliación, como si perdonar significara que todo debe volver a ser como antes, que la relación se restaure y todo se arregle. Pero la verdad es que perdonar y reconciliarse son dos cosas completamente distintas. Cuando perdonas, te liberas del peso del rencor, del dolor y del resentimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que debas retomar una relación con quien te lastimó. A veces, esa persona no ha cambiado, sigue actuando de forma dañina o ni siquiera reconoce el daño que causó. Y está bien, no tienes la obligación de volver a abrir la puerta de tu vida a alguien que no te respeta ni cuida tu bienestar. Perdonar es liberar el alma, no regresar a lo que te hirió. Es un acto de amor, pero también de sabiduría y protección. El perdón es algo que nace dentro de ti, en lo más profundo de tu corazón. No depende de la otra persona, ni de llegar a un acuerdo mutuo. Es una decisión personal que tomas por tu propio bienestar. Puedes elegir liberar el resentimiento sin necesidad de volver a relacionarte con quien te lastimó, y eso no es egoísmo, es sabiduría. Es aprender a establecer límites sanos que protejan tu paz. Piénsalo de esta manera. Si alguien te hirió, quizás con una traición, una mentira o una acción que quebró la confianza, perdonar no significa que vas a permitir que ese hecho siga gobernando tus emociones, pero tampoco implica que vuelvas a confiar de inmediato. La confianza se reconstruye con tiempo, con hechos y coherencia. Y si esa persona no muestra señales reales de cambio o de querer reparar el daño, está bien tomar distancia. Jesús nos enseñó a perdonar sin límites, pero también nos mostró que no debemos permanecer en entornos dañinos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 14, Jesús dijo a sus discípulos que si llegaban a una ciudad donde no los recibían ni escuchaban su mensaje, debían sacudirse el polvo de los pies y continuar su camino. Esto no era falta de perdón, sino una muestra de discernimiento. Entender que no todos los lugares ni todas las personas son espacios seguros para quedarse. El perdón y la reconciliación no son lo mismo, y no siempre van de la mano. El perdón abre la puerta a la paz interior, pero la reconciliación requiere un proceso más profundo que solo puede darse si ambas partes están dispuestas a sanar, dialogar y cambiar. Tú puedes perdonar por tu cuenta, incluso si la otra persona no está lista o no desea hacerlo. Pero para reconciliarse, se necesitan dos corazones comprometidos con la restauración. Y hay algo más que debes tener presente. No tienes por qué sentir culpa si decides no reconciliarte con alguien después de haberlo perdonado. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es mantener una distancia saludable. Hay personas que, aunque las perdones, seguirán actuando de manera dañina. En esos casos, poner límites claros no es frialdad, es amor propio. Recuerda, perdonar no es hacer como si nada hubiera pasado, ni minimizar el dolor, ni justificar lo que estuvo mal. Tampoco es una invitación a volver a ser herido. El perdón es tu liberación, tu proceso de sanación, tu paz interior, y puedes alcanzarlo sin necesidad de volver a relacionarte de la misma forma con quien te causó daño. Parte 8. El perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. A menudo nuestra mente nos engaña haciéndonos creer que perdonar es rendirse, que hacerlo demuestra debilidad o falta de carácter. Pero en realidad, el perdón es una de las mayores expresiones de fuerza que puede tener un ser humano. ¿Sabes qué es fácil? Quedarse atrapado en el rencor. Dejar que la ira y el resentimiento dominen tu corazón no requiere esfuerzo. Mantener el enojo encendido es como avivar un fuego que solo consume desde dentro.
Alimentamos esa llama creyendo que nos protege o que de algún modo traerá justicia. Pero lo que no vemos es que ese fuego nos quema a nosotros mismos. Perdonar, en cambio, es un acto de valentía. Requiere mirar el dolor de frente y decidir soltarlo, aunque el orgullo o la herida intenten retenerte. No se trata de negar lo ocurrido ni de fingir que no dolió, sino de elegir que ese dolor no defina el resto de tu vida. Ahí radica la verdadera fortaleza, en ser capaz de liberar el rencor y seguir adelante. Porque perdonar no es un acto de debilidad, sino una decisión consciente de no dejar que el pasado te robe el presente. Jesús lo demostró de una manera extraordinaria. Su compasión era inmensa, perdonaba incluso a quienes lo traicionaban, lo herían o lo maltrataban, pero nunca lo hizo desde la debilidad, sino desde un poder interior absoluto. En su momento de mayor sufrimiento, en la cruz, fue capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la esencia del verdadero poder, amar y perdonar, incluso en medio del dolor. Lucas capítulo 23, versículo 34. Aquel momento no fue un gesto de debilidad, sino una muestra de una fortaleza tan inmensa que cambió el rumbo de la historia. Perdonar, incluso en medio de la oscuridad más profunda, es lo que nos otorga poder y revela cuán fuertes somos en realidad. Con frecuencia, la resistencia a perdonar nace del ego, ese ego que susurra: si perdonas, te estás rebajando, o si perdonas, permites que te humillen. Pero en verdad, es el ego el que nos mantiene encadenados. Alimenta el dolor, lo convierte en resentimiento y nos impide sanar. Ahí es donde entra la auténtica sabiduría. Cuando logras mirar más allá de tu ego, comprendes que el perdón no significa perder algo, sino ganar lo más valioso: tu libertad, tu paz interior y tu equilibrio. Perdonar es como quitarte una armadura que has llevado demasiado tiempo. Tal vez al principio esa armadura de rencor te hacía sentir protegido, pero con el tiempo se vuelve una carga pesada que limita tu movimiento y apaga tu alegría. Cuando eliges perdonar, te liberas de ese peso. Vuelves a respirar con ligereza, a sentir la vida con plenitud. El mundo, a veces, te enseña que expresar emociones, soltar el dolor o decidir perdonar es señal de debilidad. Pero la verdad es todo lo contrario. Quienes perdonan son los verdaderamente fuertes. Son aquellos cuya fortaleza nace del interior, no de las circunstancias externas. Son los que han aprendido a confiar en algo más grande que sus heridas, en algo que trasciende el pasado. Así que, cuando pienses en el perdón, no lo veas como rendición ni como pérdida. Es elegir la paz por encima del conflicto. Es la prueba de que tu corazón tiene la valentía suficiente para dejar ir el resentimiento y continuar el camino. Al final del día, el perdón es uno de los actos más poderosos y valientes que un ser humano puede realizar, no solo por los demás, sino sobre todo por sí mismo.